Muy bien. Hola nuevamente a todos. Ahora tenemos el siguiente problema. Es igual un circuito de resistencias, un circuito eléctrico de resistencias en corriente directa. Y pues bueno, se nos está pidiendo que calculemos la resistencia equivalente y el valor del voltaje y la corriente en cada una de las resistencias. En este caso tiene 3 resistencias del siguiente circuito. De igual manera, como lo he mencionado en estos problemas, lo primero que hay que hacer es ver qué tipo de circuito es. Recuerden que en el caso de los circuitos de resistencias, pueden ser circuito serie, circuito paralelo, o bien la combinación de estos dos, que es el circuito mixto. Y en este caso, como podemos ver aquí, se trata de un circuito mixto efectivamente. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo no está ni completamente paralelo ni completamente en serie. Entonces aquí la clave es eso, identificar qué parte está en serie y qué parte está en paralelo e irlo resolviendo con las dos, con lo que ya sabemos del circuito serie y con lo que ya sabemos del circuito en paralelo, para pues precisamente calcular lo que nos pide. Muy bien, bueno, primero que nada pues vamos a calcular precisamente la resistencia equivalente. La resistencia equivalente, pues bueno, primero que nada hay que analizar efectivamente cada parte del circuito. Entonces, efectivamente, aquí lo que vemos es que comienza con una resistencia R1 y luego se va a una conexión entre la resistencia R2 y R3. La resistencia R1 termina aquí y está interconectada con estas dos resistencias. R2 y R3 están después de R1. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues que R2 y R3 están en paralelo. Entonces, estas dos están en paralelo. Entonces, esto es lo primero que vamos a resolver. El paralelo de estas dos resistencias. Y bueno, si lo visualizamos desde ahorita, al hacer el paralelo de estas dos, quedará reducido en una sola resistencia equivalente y veremos que va a quedar en serie con la resistencia R1 y posteriormente se resuelve y con eso quedaría resuelta nuestra resistencia equivalente. Pero bueno, vamos por pasos. Entonces, R2 y R3 están en paralelo, ¿no? Porque bueno, si por un momento dejamos de ver R1, se puede apreciar perfectamente, ¿no? La conexión en paralelo que hay entre R2 y R3. Entonces, para hallar la resistencia equivalente, primero voy a calcular la resistencia equivalente de únicamente estas dos, de R2 y R3. Y la voy a llamar R23. ¿Por qué 23? Porque, bueno, lo estoy llamando de esa manera para representar de una manera muy fácil que estoy uniendo la equivalencia de R2 y R3 con su respectivo circuito. Entonces, en este caso dijimos que es paralelo. Recordemos que para calcular el paralelo hay que hacer la suma del inverso, el inverso de la suma del inverso de cada una de nuestras resistencias, ¿no? Sería 1 entre R2, que vale 10 ohms. Por ahorita voy a omitir la unidad, las dos resistencias están en ohms para mayor comodidad, entre 1 entre 22 ohms. Y listo. Calculamos con nuestra calculadora científica para más rapidez. Y obtenemos 6.875 ohms. 6.875 ohms. Y listo. Ahí está nuestra reducción. Ahora bien, para entender bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrar aquí abajo, vamos a poner nuestro circuito nuevamente, pero vamos a representar nuestra reducción que hicimos del mismo. R1, que son 47 ohms. Estas dos las reduje a una sola resistencia, que como están en paralelo, y esa resistencia nos dio de R23, 6.875 ohms. Y si se dan cuenta, el circuito que nos queda al final, pues es un circuito en serie. Un circuito en serie de R1 con la resistencia equivalente que nos dio de estas dos, que es 6.875. Y entonces, como ya son los dos últimos elementos, es la máxima reducción que se puede hacer, pues al resolver este circuito en serie, la resistencia equivalente de este circuito en serie, ya tengo la resistencia equivalente de todo mi circuito, ¿no? Entonces, esto está en serie
Y ahora sí, ¿no? Entonces mi resistencia equivalente, ahora sí, de mi circuito, va a ser la resolución de esta serie, la reducción de este circuito serie. Recordemos que en serie, pues simplemente la resistencia equivalente es la suma directa de mis resistencias, ¿no? Sería 47 más 6.875 ohms. Como ya lo dije, voy a omitir las unidades para ahorrar un poquito de espacio. Y listo, ¿no? Pues simplemente la resistencia equivalente sería 47 más 6.875, serían 53.875 ohms. Y listo. Y listo. Muy bien. Y ahí está mi resistencia equivalente de todo mi circuito. Muy bien. Ahora también se me está pidiendo el voltaje y la resistencia de... el voltaje, perdón, y la corriente en cada elemento. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a hacerlo de esta manera. Muy bien. Si se dan cuenta, como ya dijimos, ¿no? En la resolución final, el circuito está en serie. Entonces, vamos a calcular precisamente la resistencia, la corriente total que estaría consumiendo mi circuito. O sea, la corriente que estaría saliendo de mi fuente. Y la vamos a llamar IT. Esa corriente, como yo sé que va a salir de mi fuente, pues va a circular primero por R1. Y una vez que llega aquí a la unión, a esta parte del circuito, la corriente, esta IT se va a partir en dos. Se va a partir en la corriente que va a circular por R1, se va a partir en la corriente que va a circular en R2. Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, esto es importante ponerlo porque así podemos entender mejor lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, vamos a calcular la corriente total. Y esa corriente total efectivamente pues va a ser el valor de la corriente que va a circular por R1. Entonces, al calcular la corriente total sabemos que ese va a ser el valor de la corriente que va a circular por R1. Y ya sabemos que cuando llega aquí la corriente se va a partir en dos, en R2 y en R3, ¿no? Muy bien, y ya nada más después pues, estaremos calculando esos dos valores. Entonces, bueno, vamos a calcular la corriente total. Pues, corriente total será igual al voltaje total, que es 24 volts, en nuestro circuito entre la resistencia equivalente total, que nos dio 53.875 ohms. Y eso nos da 0.445. Vamos a aproximarlo a amperes. Y listo, ¿no? Entonces, esta es la corriente total de mi circuito, la corriente que va a salir de mi fuente y va a dispersarse en todo el circuito. Entonces, bueno, como esta corriente pasa directamente luego por R y R1, entonces IR1 pues va a ser lo mismo que es la corriente total. ¿Ok? Y listo. Entonces, estos .445 amperes van a llegar a este punto, a este nodo, y se van a dispersar, ¿no? Una parte se va a ir a IR2 y una parte se va a ir a R3. Entonces, ahora lo que hay que calcular es cuánto va a ser el valor de esa corriente. Ok, para ello, pues lo que tenemos que hacer es, ya sabemos, la ley de Ohm. La ley de Ohm, que nos dice que, acuérdate que para calcular el voltaje en una resistencia necesito el valor de la corriente por el valor de la resistencia. Entonces, nos falta ver, calcular el valor del voltaje. Muy bien. Ahora, para saber el voltaje que hay en estas dos resistencias, debo saber qué voltaje que hay en este punto. Y bueno, ¿cómo voy a saber ese voltaje? Pues bueno, recordemos que el circuito serie es un circuito reductor es un circuito divisor de voltaje, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, pues simplemente vamos a calcular el voltaje que hay en la resistencia 1.
ese voltaje se lo vamos a restar al voltaje total y así obtenemos el voltaje que está llegando a R2 y R3, que como están paralelos es el mismo para los dos. Entonces, bueno, vamos a calcular el voltaje en R1. Ya sé la corriente que hay en R1, 0.445 amperes. El valor de mi resistencia son 47 ohms. Y esto me va a dar un voltaje de 20.915 voltios. Y listo, ahí está el voltaje en R1. Este es el voltaje que hay aquí en esta resistencia. Entonces, ahora sí, ¿qué voltaje? Con este voltaje yo ya puedo saber qué voltaje tengo en R2 y en R3. Como yo sé que el circuito series de esta equivalencia representativa del circuito, pues es un divisor de voltaje. Entonces, para saber el voltaje que hay en este punto, que es el voltaje que va a haber en R2 y en R3, pues resto, ¿no? Entonces, el voltaje en R2 y en R3 va a ser igual a mis 24 volts menos el voltaje de R1. Entonces el voltaje en R2, que va a ser igual que el voltaje en R3, va a ser igual a 24 volts menos VR1, que nos dio 20.915. Y listo, entonces VR2 y VR3 va a ser igual a 3.085. 3.085 voltios. Y listo. Ahí está el voltaje en R2 y en R3. El voltaje en esta y en esta resistencia va a ser en 3.085 volts. Y bueno, y listo. Ya con esto puedo calcular ahora sí la corriente que va a haber en mis resistencias R2 y R3. Porque la corriente se calcula el voltaje entre la resistencia. Entonces ya puedo calcular ahora sí la corriente de esta resistencia y de esta resistencia, porque ya sé el voltaje que hay aquí. Ya sé que aquí, en este punto, ya sé que en este punto hay 3.085 voltios, ¿no? ¿Vale? En este punto. Muy bien. Entonces, bueno. Entonces, la corriente en la resistencia 1 va a ser igual a el voltaje que hay en la resistencia 1 precisamente entre el valor de la resistencia, ¿no? Entonces serían el voltaje en la resistencia 1, ya dijimos, ya lo sabemos. La corriente en la resistencia 2 va a ser igual al voltaje en la resistencia 2 entre la resistencia 2, ¿no? Entonces sería el voltaje en la resistencia 2, que ya dijimos es 3.085 voltios entre entre 10 ohms. Y la corriente en la resistencia 3 es igual, ¿no? El mismo planteamiento. El voltaje que hay en la resistencia 3 entre el valor de la resistencia 3. Y bueno, es igual 3.085, porque recordemos que es el mismo voltaje para las dos resistencias, porque están en paralelo, entre R3, que vale 22 ohms. Y bueno, calculamos. Nos da 0.385 amperes. Y abajo nos da 0.140
2402 amperes. Y listo. Okay. Ojo, para verificar que estamos bien, si sumamos estos dos corrientes, nos tiene que dar igual o aproximadamente la misma corriente que la total, ¿no? Porque efectivamente, porque sabemos que lo que está pasando aquí es que esta corriente llega a este punto y una parte se va para R2 y una parte se va para R3. Entonces, efectivamente, si sumamos 0.3085 más 0.1402, nos da efectivamente 0.449, ¿no? Que es efectivamente, digo 448, que es efectivamente el valor cercano a esto. Desde luego nos da ahí con una pequeña diferencia por el número de decimales que se ocupó para los demás cálculos, ¿no? Muy bien. Y listo. Pues así estaría. Entonces, pues cuento nuestro circuito. La resistencia equivalente. La resistencia equivalente. Las corrientes en cada una de mis resistencias. Y los voltajes en cada una de mis resistencias.